El fantasma errante. Alejandro, ¿desde dónde nos escuchas? Los escucho desde Querétaro. Perfecto, un lugar precioso y además también hay relatos que debemos escuchar. ¿De qué se trata, Alejandro? Mira, hay un relato en particular aquí de Guanajuato que nos queda muy cerca. Y bueno, Querétaro, Guanajuato, muchas historias y leyendas. Querétaro y Bajío ha sido cuna de todas estas historias que son muy interesantes. Eso es. Ok, va a estar bueno, amigo. Venga de ahí. A ver, platícanos. Vamos sí, con todo gusto. Mira, esto sucedió prácticamente hace 3 años. Un amigo mío que es ingeniero en minas, estaba yendo a la mina de Bolañitos, a la mina de la Valenciana. La mina de Bolañitos en Guanajuato aún está activa. Me invitó a ir y con mucho gusto. Bueno, pues yo estaba aún sin trabajo en ese momento y vamos con todo gusto a Guanajuato. Era entre semana y pues era un viaje normal. Entonces, al llegar a Guanajuato, aquí viene lo interesante. Si vas por la Libre o vas por la caseta autopista, vas a pasar un puente, vas a pasar un túnel que se llama el Puente de la Soledad. Es ahí donde estaba interesante. Eran las 3 de la tarde, si bien sí lo recuerdo. El día no preciso si era qué día entre semana. Pero al pasar por este Puente de la Soledad, escuchamos, o en lo particular escuché reír muchos niños. Le dije a mi compañero, a mi amigo Carlos, ¿escuchas a los niños? Traía el radio, bajó el volumen y se escuchaban los niños riendo, jugando en el túnel de la Soledad. En ese momento, en el retrovisor buscamos hacia atrás y venían carros, es de doble sentido ese puente, y pues no venían carros ni atrás ni al frente, con la intención de que algún coche trajera los vidrios abajo y estuviéramos escuchando el eco de los niños que iban en algún carro. Íbamos solos en el puente. Trató de bajar la velocidad, esperando escuchar que fuera un ruido del carro, de una balata, que pudiera asimilar el eco y esa acústica de niños riendo y jugando. Y para nada. Paró el auto y se escuchaban con una claridad esos niños riendo y jugando. Pues claro que nos quedamos sorprendidos y salimos del túnel. Tampoco nos podemos estacionar o parar mucho tiempo en ese túnel. Salimos del túnel. Fuimos a lo que fue, él fue a la mina de Bolaños y de regreso veníamos por la panorámica y estaban exhibiendo, o estaban los cronistas en el Pípila, y a uno de ellos en lo particular no sabía cómo se llamaba el puente, y le comenté ese puente a la entrada cómo se llamaba, y él me explicó que en la parte de abajo era un puente, después hicieron túnel, y es ese puente de la Soledad el que quedó sepultado en la parte de abajo. Nos preguntó el motivo de, pues, ¿por qué la pregunta? Le comenté esta parte de relato, de anécdota que nos había pasado, y aquí él nos dice que esos niños hay quienes los ve, hay quienes los escucha, y hay quienes incluso hasta en el carro se llegan a ver las sombras. Y también nos dijo algo más interesante que comprobamos. Es mucha suerte escuchar a esos niños, porque no cualquiera los escucha. Yo dije, ¿suerte? Pero suerte escucharlos, sí, y verlos y oír, ¿suerte? Bueno, eso se quedó ahí en el aire. Él explicó, este narrador de Guanajuato, capital, que antiguamente acostumbraban a emparerar niños en algunos puentes, en algunas presas,
en algunas construcciones con ciertos rituales o creencias para darle más fortaleza a los muros, a las construcciones, en otros casos para darles vida, y en otros, como en las presas, hasta para que avisaran cuando se iban a desbordar en mitos o historias que narraban. Pero bueno, nos dejó suerte escucharlos, y pues nos venimos con esa anécdota que no iba a pasar de ser una anécdota. Y curiosamente yo encontré un trabajo excelente, me fue una gerencia excelente, a él lo subieron de puesto, y nuestras vidas en un par de años se armonizaron increíblemente. Y coincidencia o sincronía, como a veces dice Nacho, que he escuchado, pero suerte escuchar a esos niños. Que si nosotros quisimos volver o pasar nuevamente en ese túnel, en esas horas, pero no los escuchas, también aquel cronista nos dijo, no los oyes cuando quieres, y si quieres grabar, puedes pasarte días y no vas a escuchar nada, porque se le presentan a quien ellos quieren o a quien ellos deciden. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Difícil de asimilar, difícil de entender esa parte, y todo ese misticismo que encierra este bajío de Querétaro, Guanajuato. Historias y leyendas. Sí. Las risas, los juegos, los niños en ese puente de la soledad. Y no sé si ustedes les hayan hecho estos relatos de estos puentes en Guanajuato o tengan más, pero ahí está una anécdota. Súper interesante. Y Alejandro, nosotros te agradecemos que hayas participado, y por supuesto que no sea la única vez, que más adelante volvamos a hacer enlace. Yo encantado, Gina. Felicidades, cuídense mucho, Dios los bendiga. Igualmente. Dios les siga dando esa bonita guía que nos dan a los peludomaníacos en todos estos temas maravillosos, apasionantes, definitivamente. Muchísimas gracias, que amigo. tengas excelente noche. Muy buenas noches, peludomaníacos. Los saludos, amigo Héctor Pacheco, de aquí de Boca del Río, Veracruz, originario de San Gabriel, Chilac, Puebla. Y como dice mi amigo Nacho, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta mucho cómo dice esa frase. Solamente Gracias, para amigo. contarles un pequeño relato que tuve yo allá en mi pueblo hace muchos años. Cuando yo tenía la edad de 10 años, pues llegaron a vivir unos tíos con nosotros, casi de nuestra misma edad. Pues en aquel tiempo éramos unos jóvenes niños. Bueno, pues estábamos en la etapa de convertirnos en adolescentes. Nos fuimos a vivir a una casa donde había una familia viviendo ahí hace tiempo. Y en esta casa hubo muchas cosas sobrenaturales. Más que nosotros éramos niños, éramos más sensibles de ver estos fenómenos. Lo primero que pasó fue que en una ocasión yo salí a tomar agua. Eran las 10 de la noche. Me acuerdo que en aquel tiempo estaba Dóriga de noticieros. Sí. Y mi papá tenía una estantería de medicina. Mi papá es médico. Entonces, al tomar agua, salió una mano roja con unas pezuñas de la pared con un humo como tipo gris, y desconecta la luz en donde el cual mi tía se estaba bañando. Y así conforme salió la mano, se volvió a meter otra vez. Y yo me quedé pues impactado, ¿no? Pues ahora sí de ver esto. Y mi tía pues pegó el grito de que se estaba bañando y pensó que yo le hice la maldad. Pues mi papá pues se molestó. La verdad me dieron una buena tundra. Y pues yo no dije nada, pues yo estaba niño, pues no quería que me tomaran a loco, ¿no? Y pasó el tiempo y yo pues me vine a vivir aquí a Veracruz, en el cual tengo un pequeño negocio de tamales, se llama Tamales San Gabriel. Aquí hice mi vida y nos volvimos a reunir otra vez allá en San Gabriel, Chilac, Puebla, con mis tíos, y cuando fue el día último pues yo quise pues brindar y comentarle sobre ese suceso que pasó, y decirle que pues no fui yo y pedirle que me disculpara. Ese es mi relato, Gina y Nacho, y la verdad los admiro mucho que tengan este programa. Tengo muchos relatos, pero en esta ocasión decidí contar esto, y sigan adelante,
Y pues yo los escucho todos los días, pero cuando hago tamales en las tardes. O sea, yo en la noche no los puedo escuchar en vivo porque tengo mucho trabajo, gracias a Dios, pero en la mañana, en el transcurso del día, pues los escuchamos con todo el personal que estamos laborando. Saludos y buenas noches a todos los peludomaníacos. Y ahora nos vamos hasta Coatzacoalcos, donde ya está con nosotros Stephanie. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto saludar a amigos de Veracruz, que sabemos que hay muchos, y que tú nos quieras comentar esta noche un relato. ¿De qué se trata? Todo empieza porque la verdad yo desde muy chica veo cosas, ¿no? Aquí en la casa de mi papá. Pero yo creo que una de las cosas que más me ha marcado así, de siempre, Sí. fue una vez que yo estaba dormida. Bueno, en realidad no me di cuenta de cuándo me dormí, ¿no? Estaba viendo la televisión y me di cuenta de que empecé a sentir como si hubiera manos debajo de la cama, así alrededor de toda la cama, ¿no? Sí. Y me dio mucho miedo. Y entonces me cambié como a una casa abandonada. Ujú. ¿Pero en el sueño o en la realidad? En el sueño, Ah, solamente ok, que como yo no me había dado cuenta cuando me dormí, pues fue como si fuera de verdad, ¿no? Bien. Sí. Y en eso, como que me asomé a un tipo hoyo o como un pozo que estaba en la casa. Y de ahí, como si fuera un screamer, salió una muchacha. O sea, me asustó, ¿no? Estaba así, con el pelo largo y de blanco. Entonces, yo me desperté de golpe, pero no me podía mover. Y era la primera vez que sentía eso, ¿no? Que como dicen, se me subió el muerto. Y entonces, pues entré en pánico. Y cuando menos me di cuenta, sentí 2 manos en mi cuello. Y me estaban ahorcando. Pero lo raro de ahí fue que me estaban ahorcando y yo sentía como sus dedos se metían como a mi garganta, como no sé, como si me quisiera masajear de cierta forma mientras me ahorcaba, Ujú. pero como si fueran, no sé, como puros pulgares. Pero ahí ya estabas despierta, Sí, nada más que no me podía mover, ni hablar, ni nada. paralizada. Sí. Bien. ¿Y luego? Y pues ya en un momento u otro me pude por fin gritar, di un grito y mi mamá pues fue al cuarto, me dijo que si estaba bien, que necesitaba ayuda. Y ya le dije lo que pasó y ella me contó que justamente una noche antes había visto y escuchado cómo un vaso se cayó de ese mismo cuarto. Y ya desde ahí ya no pude dormir más en ese cuarto, me dio mucho terror. Ok, pero entonces nada más era en esa habitación. Sí, en esa habitación incluso vi sombras, ¿no? De personas pasando y mi mamá también. Vi una vez un gallo con peluca. Ella siempre lo cuenta que vio un gallo con una peluca verde. Oye, pero aquí lo extraño es porque nada más en una habitación de la casa. ¿Ahí no investigaron si había sucedido algo? Pues no, nunca nos dimos el interés de ponernos a investigar sobre ese cuarto, pero sí, nada más en ese cuarto se sentía esa vibra extraña. Oye, pero es que no solamente tú lo viviste, ¿no? Sino también tu mami te dijo, Sí, yo sí. también, algo extraño que hay. Ya no viven actualmente en esa casa, No, pero no se Oye. fueron por ese motivo, sino por otra circunstancia. pues fue por otra circunstancia, pero yo creo que sí tuvo mucho que ver, que pasaron muchas cosas ahí. ¿Cuál es lo más fuerte que vivieron que podrías considerar y platicarnos? Pues aparte de esa vez, que fue lo de que me ahorcaron y todo eso, pasó una situación muy extraña. Que, bueno, ese día mi mamá y yo estábamos viendo una clásica película de terror que es la del Exorcista. Ajá. Y justamente esa noche estaba lloviendo y toda la casa estaba cerrada, ¿no? Pero escuchamos un golpe muy fuerte. Y cuando nos levantamos a ver qué había sido, resulta ser que había un gato en la cocina. ¿Y ustedes Pero no tenían gato? Ese gato no se había podido meter ni por la puerta ni por una ventana porque todo estaba cerrado.
pero el gato estaba atrás de la estufa y cada vez que lo veíamos o le movíamos algo, nos gruñía, así feo. Y tardamos como 3 días en poder sacarlo. Ah, mucho. Sí, porque no lo podíamos mover. Y las espantaba. Sí, pues nos daba mucho miedo pasar por la cocina porque ahí estaba el gato y nos gruñía y no nos dejaba pasar. Oye, qué extraño, que además 3 días en poder sacarlo y una situación bastante peculiar que yo considero que ahí hicieron alguna práctica porque no es natural ni normal que puedan ocurrir estas energías, moverse o estas presencias, esto que te estaba ahorcando, pero lo bueno es que ya no viven ahí, solamente quedó en una experiencia terrorífica y gracias por haberlo compartido aquí. Es una historia que no me pasó a mí, le pasó a mi hermano mayor y a un vecino. Resulta que pues nosotros somos de un pueblo, no una comunidad por donde pasa pues el río. Entonces este relato pues ya fue en la década de los 90, por ahí en el 93, 94, si no me equivoco. Resulta de que ellos pues tenían vicio de todos los fines de semana de ir a los bailes, porque aquí se acostumbraban, los fines de semana se acostumbraban que pues en los ranchos se hacían bailes, ¿verdad? Entonces pues ellos tenían ese vicio de todos los fines de semana, mi hermano y el vecino que le comento, de ir al baile, pero iban a otro pueblo, pero para llegar ahí pues tenían que cruzar el río, ¿verdad? No había otro medio de cómo llegar, no había otra vía, nada más que cruzar el río. Entonces, pues ya después de tantas veces, pues se llegó un fin de semana, se fueron al baile, que serán 2, 3 de la mañana que ya venían de regreso. Obviamente para pasar el río, pues se desvisten y para pasar el agua pues el agua te daba arriba de la cintura, casi el pecho. Pues total que ya cuando venían, dicen que ya venían a medio río, ya cruzando de regreso, cuando de repente ven la silueta de una mujer, pero la silueta blanca que empieza a salir del agua, empieza así pues la cabeza, los hombros y todo, y se va elevando al aire, pero a grado de que pues se separa del agua, se desprende del agua. Entonces pues tal fue la impresión de ellos que pues se quedan en shock. Pues total que cuando salen como pueden, o sea, ellos se avientan de la impresión, no saben ni de la ropa que traen en la mano, ellos salen y a correr, o sea, a correr del miedo que les causó. Entonces pues llegan a la casa, que es su casa, llegan y pues asustados la verdad, pues o sea, nunca les había pasado. Entonces ellos piensan que fue la Llorona. No se manifestó con un lamento ni nada, simplemente con su silueta, la silueta, y pero sí se quedaron así, y pues se les quitó la maña, la verdad, se les quitó la maña por un tiempo, pero ya después ya siguieron yendo, pero ya con más personas, ¿me entiendes? Ya no iban ellos solos. Y pues esa fue mi historia. Tengo muchas, ¿no?, que compartir, pero esa fue una que le quería compartir. Muchísimas gracias y buenas noches, saludos. Buenas noches. ¿De qué se trata tu relato? Mira, mi relato se trata pues de la siguiente situación. Hace como 4 años tuve a mi primera niña. Entonces pues pasó el tiempo. Para esto, en una noche terminé de bañar a mi pequeña, la recién nacida. La acosté en una cuna. Pues actualmente como que se ocupan más como que las cunas que son como más como tipo corrales.
Entonces, dormí a mi hija, a la pequeña, y la acosté en el corral. La niña para esto tenía como unos 6 meses de nacida. Todavía no gateaba ni se podía como que poner en una posición pues buena. Sí. Entonces, pues me metí a bañar, dormí a mi pequeña, la acosté en la cuna. Posteriormente me dio muchísimo sueño. Un sueño que no se pueden como que imaginar. Me quedé totalmente dormida, muy dormida. Entonces pasó durante el transcurso de la noche que mi hija empezó a llorar, pero yo la escuchaba a lo lejos. Entonces como pude me paré. Cuando yo prendo la luz, de verdad es algo tan inexplicable, pero la niña estaba afuera de su cuna, en la entrada de mi recámara. Sí. Entonces, pues fue algo muy sorprendente porque pues se oyó el golpe y al mismo tiempo el chillido de mi hija. Esta pequeñita, no había posibilidad que ella se moviera sola. Y tú de repente... No, era una bebita de 6 meses. Pues obviamente ni una niña de un añito ni de 2 podría salirse del corral. No, definitivamente. Una experiencia muy fea. Mi mamá pues le comentaba. Llega mi mamá al cuarto y pues la niña, Guadalupe, ¿qué pasa? Le digo, mamá, la niña, le digo, la sacaron del corral. ¿Cómo crees que no, mamá? Entonces mi mamá fue a percatarse a la casa y pues la ventana del baño estaba abierta, la que era de mi cuarto. Entonces pues mi mamá se basó más como que era en brujas, porque fue un sueño que de verdad, tengo 25 años de edad y jamás me ha dado un sueño tan profundo como ese. Y es que este es un elemento importante, y sí, tu mami tiene razón, cuando hay la aparición y está merodeando una bruja, extrañamente los papás que siempre están al tanto de estos bebitos que están muy pequeñitos y que están al pendiente de ellos, tienen este sueño tan pesado y tan profundo que no se explican por qué, si siempre están al menor ruido del bebito, están atentos. Y así como tú lo refieres, dice, nunca había sentido tal cantidad de sueño, esa pesadez que hizo que pudiera esta probablemente bruja hacer de la suya. Sin embargo, pues actuaste y te pudiste incorporar también el hecho de que llorara. Que la alejó. El hecho de que me despertara el llanto, porque pues si no, yo creo que no sé, desconozco si alguna bruja de verdad se lleve a los bebés, pero estuvieron a punto de llevarse a mi hija, de verdad. Una experiencia muy fea, muy fea. Claro, y además es desesperante, ¿no? Porque ¿qué hubiese pasado si no despiertan? ¿Qué hubiese pasado si se tardan más, verdad, en reaccionar? Sí, claro, es muy desesperante porque se siente uno como que vulnerable. Aquí lo importante es de que no ocurrió nada, no pasó a mayores, se queda uno con un sinsabor porque, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible? Tú lo dijiste bien, ¿cómo es posible que una pequeña de 6 meses pueda brincar el corral, verdad? Y llegar a la puerta, porque ni siquiera gateaba. Sí, y en caso de que se hubiera caído del corral, pues, ¿por qué no se oyó el golpe, no? Y el llanto inmediato, ¿por qué hasta la puerta? El golpe sí se cayó, el golpe sí se escuchó, pero haz de cuenta que el corral de mi hija lo tenía pegado a la pared, en mi recámara. Sí. Posteriormente la cama queda en medio, entonces, y la puerta de mi recámara queda al otro extremo. Sí. Entonces, para que mínimo puedan pasar por la puerta, mínimo tenían que haber rodeado mi cama. Sí. Entonces eso es un tramo pues grande. Entonces pues algo muy lo he contado a las personas y de verdad es algo que no lo creen, pero
a partir de ahí, créame, tengo otra bebita de 2 años y Sí. desde ese momento pues me he puesto muy pilas en cuestión de Bien. las brujas, de los niños, porque pues algo muy feo. Sí, amiga, qué bueno que, como lo mencionas, te pusiste pilas porque es necesario cuidar a los niños y es necesario hacer todo lo que creas que pueda ayudar, desde la oración hasta, no sé, poner un objeto filoso, un objeto con punta en las cercanías de donde está la bebé, poner las tijeras en forma de... Bueno, yo haría todo, ¿no? Yo haría Sí. todo con tal de tener a Pero- mis pequeñas seguras. ¿Qué cree que lo he pensado? Pero lamentablemente nosotros pues a veces somos muy pequeños siendo papás. Yo tuve a mi pequeña a los 18, 19 años. Sí, Entonces muchas veces uno, como es joven, no considera que puede hacer. puedan llegar ese tipo de cosas, o sean como que creyentes más. Hasta que no te pasan las cosas es conforme uno va creyendo más en las cosas sobrenaturales, más que Ujú. nada es eso. Sí, es cierto. Pues, ¿Puedo contar otra historia chiquitita de 2 minutos? Sí, claro, claro. amiga, sí. Bueno, mi esposo es militar. Entonces, los militares pues están un poquito como que acostumbrados a que salen a operaciones y pues luego se van por 3, 2 meses Ujú. y muchas veces ellos se encuentran en la sierra. Sí. En una ocasión, pues estábamos hablando en la noche, él le tocó estar en el área de Durango, en el estado de Durango, en el famosísimo triángulo, creo, no me acuerdo cómo se le llama, Ujú. pero es pura sierra. Sí. Entonces, en una ocasión platicábamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? No le miento, se escuchó un grito tan aterrador Ujú. por el teléfono que inmediatamente sus compañeros empezaron a movilizar por el grito tan feo que se escuchó. Entonces, pues dice mi esposo que en ese momento pues nos colgó y y me comentó que pues habían ido a hacer su rondín a ver qué Ujú. pasaba, quizá a lo mejor había alguien que la estaban torturando o situaciones así, Sí. pero no, dice que llega y estaban unas como personas haciendo como un ritual Sí. pero dice que eran como tipo nahuales Ujú. que se esfumaron de repente. Sí. O sea, dice que fue algo muy muy feo. Entonces, muchas de las personas que estaban ahí cerca de los pueblos, que son esos como pueblos abandonados, que ya son pocas personas las que viven ahí, pues le comentaba, fueron a realizar sus rondines. Ujú. Entonces, pues se encuentran a estas personas, ¿no? Haciendo como que sus rituales, pero se esfumaron, dice que de una manera inexplicable. Entonces, pues al otro día, pues siguieron haciendo rondines. Obviamente, pues ellos tienen que estar muy alerta en esa situación. Sí. Entonces, pues los pobladores de ahí, que ya son pocos, porque prácticamente ese tipo de municipios son como pueblos fantasmas. Ujú. Las pocas personas que estaban ahí comentaban que pues muchas veces son como que hacen como que ese tipo de rituales para que no les quiten como que su mercancía, su cosecha, ¿sí me entiende? Ujú. Con referencia pues obviamente a las drogas y cositas así. Ok. Pero fue un grito muy muy aterrador, y pues para la experiencia de mi esposo, por como me lo contó, es algo muy muy feo. Claro. Muy muy feo. No sabe uno para dónde correr. Sí, sí. Cuando a uno le toca vivir esas experiencias o esas situaciones, sí que se pone uno a pensar. Lo bueno es que tenemos este programa, ¿no? Para poder comentar todo este tipo de fenómenos, y cuando te toque, pues ya no te va a agarrar tan en frío, ¿no? Ya más o menos dices, bueno, yo he escuchado algo así y podría hacer lo siguiente, o no sé.
que algo pudiera servir en cuanto a las historias, a los relatos. Yo creo que eso sería lo más importante aquí en este programa, amiga. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y pues ahora sí que espero y pues mi historia en cuestión de mi hija pues le sirva mucho a madres que pues apenas van iniciando con sus pequeñitas para que pues traten de tener un poquito más de cuidado en cuestión de pues de lo sobrenatural, en cuestión de las brujas, porque pues es algo muy muy feo. Ahora nos vamos hasta Monterrey. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí. Oye, ¿me repites tu nombre? ¿Mande? ¿Me repites tu nombre? Me llamo Marcela, pero casi lo más me dicen la Chela. Ah, ok. Bueno, pues entonces vamos a escuchar este relato que nos quieres comentar. Pues hace más de 30, bueno, va a ser 30 años ahora en diciembre. ¿Qué ocurrió? Después, creo que sí, fue después del 12. Hay que ahí acostumbran después de fiestas así. Siembran maíz. Sí. Y bueno, te llevan de comer a donde están sembrando el maíz. Te llevan comida y les llevan bebida. Que la bella natal le siguen tomando. Y ya después, pues mi esposo estaba trabajando con su patrón, por decir. Sí. Y pues, tomaron y le siguieron dando ya después del trabajo y se los llevaron a su casa. Okay. Pues bueno, y ya se vino de casa patrón al cruzar la carretera nacional, bajando para ir para allá, para donde vivíamos, a la casa, como vivíamos en una huerta, y al bajar ahí están las hileras de naranjas y estaba una piedra grande boluda, ahí sentaba la gente cuando salía a la carretera, porque estaba un pueblito, un ranchito para adentro. Y pues, al bajar ahí iba cruzando, cuando dice que se le apareció un perro negro. Y pues él venía bien tomado. Sí. Es que se le quedó mirando fijamente y como que lo durmió. No supo nada de él. Despertó y estaba en el cementerio. Dice que estaba bailando en las tumbas. Eran tumbas escogidas. Despertó, dice que como que volvió en sí. Estaba bailando en las tumbas. Pero no entendió qué había pasado. ¿No entendió cómo había llegado ahí? No. Y después dice, no, ¿qué hago aquí? Después es que arrancó a correr encima de las demás tumbas. Salió, pues no, pues la puerta estaba cerrada. Estaba con alambre el cementerio, pues. Sí. Estaba todo barriado bueno, una parte tenía barro y la demás tenía alambre. De ese alambre de púa que ocupan para los potreros. Sí. Y salió, dice, volando por arriba. Después otra vez como que lo durmieron. Ya despertó cuando iba llegando al rancho que estaba para adentro donde nosotros vivíamos. Y aulló así, fuerte. Pero el grito fue como tipo animal. Bueno, fue de animal, pues. Como el grito del lobo. Sí. Y la gente que lo escuchó, ya eran como a las 1 o 2 de la madrugada. Y esa noche era una noche oscura, como dicen, noche tenebrosa. Sí. Y y dicen que los lobos que el lobo humano se convierte cuando hay luna llena. Es mentira. Pues es que todo, aquí todo que podemos creer que es posible. Y entonces, este perro a mí es el que no me checa mucho en cuestión de algo natural, ¿no? Este perro es el que tú supones que hacía que él se durmiera y entonces llegara a otro lugar. No, te digo que venía de allá del trabajo. Bueno, llegó a su patrón, pues llegaron allá, se lo llevaron para allá. Siguieron tomando. Y te digo que cruzó la carretera y ahí en las primeras hileras de los naranjales estaba una piedra, ahí en la orilla del camino. Y te digo que se le apareció un perro negro. Se le quedó mirando fijamente, como que lo durmió, lo hipnotizó, no sé.
y se lo llevó al cementerio. Y creo que cuando como que volvió en sí, despertó y estaba bailando en las tumbas, unas tumbas escogidas. Y después dice, ¿qué hago aquí? Y arrancó a correr, dice que salió volando por la alambrada. Y se vino, como que pues, otra vez como que lo durmieron. Cuando despertó ya venía ahí cerca al rancho que estaba ahí. Y creo que pegó un grito, como un lobo, como animal pues. Pues sí, se había convertido. La mitad del cuerpo para arriba era lobo y la mitad para abajo era persona. Y siguió, caminó y más acá volvió a gritar y otra vez volvió a gritar. La gente que lo escuchó decían, no, pues es un loco, un borracho, loco. Bueno, después volvió a gritar y volvió a gritar, a aullar como loco. Y no, pues ya. Y los que lo escucharon ahí cerquita, dice que se les enchinó el cuero, como cuero de gallina, como que les echaban agua fría. Y bueno, y después don este señor con sus hijos le hablaron a los vecinos, no, mira cómo ven, vamos a seguir a esa persona que va gritando que está loco. Llevaban lazo, machete, lámparas y después dijeron que no sé quién de ellos no quiso prender su lámpara, como que le falló. Y bueno, después se fueron y iba gritando y después llegó ahí por la casa donde vivían, aullaba. Bueno, y después ahí estuvo aullando y cuando vimos allá venían los lamparazos, ¿no? Pues que lo iban buscando. Y nosotros, pues yo salí con mis hijos y mis hijos nosotros conocemos la ropa que llevaba y le decían papá. Pero mi hijo, el mayor, agarró la lámpara de su papá, quiso prenderla y la prendió. Y yo pues al escuchar eso agarré mi lámpara, que yo también tenía mi lámpara aparte, agarré un diente de ajo, le corté un cacho y le hice 7 cruces a la lámpara donde se prende, donde tiene el switch. Y sí prendió, y la de él no quiso prender, porque le hice cruz también, 7 cruces, y sí, ya después prendió. Y le alumbramos le alumbramos, y ya lo vimos que tenía la mitad de su cuerpo convertido en lobo y la mitad para abajo era su cuerpo normal. Y pues yo pues no sé, Dios creo me protegía porque no sentía miedo y le hablábamos por su nombre y como que gruñía, así como un perro, así como un animal. Y después ahí estuvo, y después ya cuando vimos los lámparas estaba así como cuando se ponen en 4 patas los animales, rascando en la calle. Hizo un pozo como de 40, 50 centímetros de hondo. Rascaba con las garras, con las uñas, pues. Aventaba las tierras para atrás. Y cuando le dijeron a sus hijos que ahí iba la gente que lo iba buscando. Entonces echó a correr para adentro del naranjal, como había zacate alto, se metió para el naranjal y ahí se escondió. Y pasaron ahí los señores de allá adentro del rancho. Pero nosotros nos metimos así y pasaron de cruz. Y así. Después pasó y iban hablando y ¿a dónde se irían de ese loco, de borracho y que no sé qué iban diciendo? Y vimos que llevaban un lazo para agarrarlo y amarrar. Pues no lo encontraron porque él se había metido al monte, al naranjal. Se había escondido. Ya después de que pasó eso, tardó como 1 hora, 2 horas. Ellos regresaron luego porque fueron hasta la carretera y se regresaron porque no lo encontraron. Y bueno, ya después al poco rato, como 2 horas estuvo escondido. Ya pues salió y vino para acá, para la casa. Como que gruñía y mis hijos le hablaban. Y él respondía con puro gruñido. Y cuando estaba rascando, pues así como el lobo, ya ves cómo son los animales. Era el hocico largo, así como son. Y babeaba. Y después, pues ya ves que nosotros ya que uno tiene la casa, hay casas de cartón, de lámina de cartón y lámina de zinc.
y teníamos un jaladito por un costado de lámina de zinc. Sí. Y puso las dos manos, sus gafas pues, las uñas bien así afiladas, y rasgó la lámina. Y el otro día me fui a fijar, se veía como que se lo hubieran tallado con un clavo, sí, con clavos, las puntitas del clavo. Había las uñas así, marcadas, así, rasgado como medio metro desde arriba hacia abajo. Después le digo, mira, no he hecho lo que hiciste. Y él no lo quería creer. Le digo, sí, le digo, estabas convertido así. Y no te dio miedo. Le digo, no, le digo, porque yo luego me encomendé a Dios. Le digo, él es el que me protegió, él es el que me dio la idea de echarle ajo a la lámpara, porque Freddy agarró tu lámpara y no quiso prenderla. Y yo agarré la mía y le eché 7 cruces, le digo, con el ajo. Y se prendió, le digo. Y después, cada vez, hay veces que llegaba a tomar cuando trabajaba en la nada, llegaba, tomaba, y así. Hay veces que decía que se quería convertir, sí, se le veía en la cara que se iba transformando, pero yo lo agarraba abajo, le echaba abajo en la frente, en los cachetes, pues, en las mejillas, del pecho, en la espalda, en los brazos. Un monstruo, un ser que decías que era mitad humano y mitad lobo. Sí, se convirtió en lobo. Ok. ¿Y lo creen o no lo creen? Sí, claro. Bueno, amiga, ¿tú me lo estás contando o a poco me estás mintiendo? No, sí, fue cierto, fue una noche oscura. ¿Y luego? Pues como les digo, ya después le digo que le hablábamos por su nombre y mis hijos le decían papá y él le gruñía. No les hizo daño ni a mí ni a mis niños. Qué bueno. Qué bueno, sí. Y bueno, después cuando veo que ves que sí trabajaba en el corte, él se echaba su cerveza, que iba a tomar y él se quería convertir. Un día, el 31 de diciembre, hace 16, va a ser 17 años, para el diciembre, que también se quería convertir en lobo, se le estaba haciendo la cara así, estaba queriendo convertir, se le estaban saliendo pelos, como es los lobos, pues, como son los animales, ¿no? Sí. Y pues luego le dije a mi hijo, ves a traerme ajo, una cabecita de ajo, aunque sea chiquita, le dije, para, ya sabes, pues, papá. Y las manos también se le estaban haciendo así como la mano de un perro, pues. Sí. Y así se quería transformar, pero y luego él me decía que tú ya te quieres convertir, ¿verdad? Me dije, es que me habla una mujer, oigo la voz de una mujer muy dulce, su voz. Dice, es una mujer muy bonita, que tiene el pelo largo hasta abajo, y está rodeada de lobos, trae un vestido gris, está bien hermosa esa mujer, que me vaya con él, que vamos a ser felices, me decía ella, estaba tomada y se oía la mujer, y él lo veía, y se quería transformar, y la mujer con lobos alrededor, y así cada vez que tomaba así se quería convertir, y no, pues yo siempre estaba al tanto, así cuando él tomaba ya, siempre tenía ahí, siempre tenía yo ajo en mi casa, para las comidas también, pero... Oye, ¿y ya con el ajo ya no se transformaba? ¿Se controlaba? No, porque pues le untaba el ajo, le hacía cruces, 7 cruces en la frente, en sus mejillas, en la espalda, en el pecho, en los brazos. Y ya no, como que no se transformaba. Pero esa vez sí, la primera vez sí, estaba transformado la mitad de su cuerpo. Oye, amiga, ahora una pregunta. Perdón, es que me quiero regresar a esa parte. ¿Por qué se transformó? ¿Desde cuándo? ¿Hubo por ahí algún hechizo? ¿O cómo fue que comenzó con este tipo de síntomas? Pues no, nomás le digo que fue a trabajar en ese mes de diciembre, después del 12, no es que siembran maíz después de fiestas así. Sí. Y se fue a sembrar maíz con un señor que a veces trabajaba, así que le decía,
vamos a sembrar maíz o vamos a sembrar frijoles, y se iba, o chile, ¿sí? Sí. Que tienen terreno y siembran maíz, siembran frijol, chile y así. Y Sí. ese día fueron a sembrar maíz, y luego les llevaron comida allá donde fueron a sembrar, y luego se los trajeron a su casa y les siguieron dando de beber, y ya. Él dice que si ya pues ese animal que se le presentó, Sí. pues usted sabrá qué es. Se imagina, ¿no? Sí, claro. Pues el enemigo de Dios. Claro, el Maligno. adversario. Ajá, el enemigo, el como se enemigo. le llama. Sí, claro, sí. Pues lo convirtió, Ujú. y pues lo convirtió y así se lo llevó allá donde estuvo bailando, brincando en las tumbas. Sí. Pues ¿quién lo va a hacer en su entero oficio? Aunque borracho, pero pues no convertido, pues no va a ir al cementerio. Oye, amiga, ¿y cuando estaba en su sano juicio no le pasaba nada? ¿Vale? Cuando estaba sobrio no le pasaba nada? ¿No le pasaba? No, Solo estando alcoholizado. sí, pero pues que de ahí que le digo que cuando se convirtió después, cuando llegaba a tomar así, decía que estaba la voz esa mujer, se lo quería llevar. Sí. Estaba del otro lado como un abismo, como cuando dividen dos cerros y a veces está vacío por el medio. Sí, sí. Dice que le hablaba, le estiraba los brazos, las manos lo llamaba y le estiraba las manos para agarrarlo, pues, para que saltara. Es una mujer muy hermosa que no la he visto aquí. La tentación. Sí. Pues no sé, pero vestida de gris como los lobos, ya ves que los lobos son grises. Algunos sí. Sí, amiga. La mayoría casi es así. Y así, no, pues sí. Y me preguntan, bueno, lo dije también pues acá en Montemorelos está una difusora que se llama La Naranjera de Montemorelos. La vez que ahí pasan, ¿cómo se llama? Algo de terror, así como dicen. Muy Y ayer bien. escuchaba este programa y escuchaba muchos relatos como el de ustedes. Claro. Y me dice a mí, dice abuelita madre que ella tengo el número, y ella me marcó y ya empecé a hablar con los locutores. Y después me dice uno de ellos, dice no le dio miedo. Yo, pues sí, pero a la misma vez le digo, yo le pedí ayuda a Dios, que me protegiera. Sí. Y me di valor, le digo todo eso. Ay, dice, pero muy así, muy tenebroso, dice, pero que yo no aguanto, dice el locutor. Sí. Pues sí, pero cuando tienes ayuda de Dios, pues no. Pues Y sí. como ellos van a así a donde dicen que oyen cosas o ven cosas, muchos relatos que yo escuché también allá, como allá en Ciudad Guzmán. Y sí, les digo, no, pues sí, le digo, así sucedió ese caso, le digo. Y después me preguntó ¿cómo le digo? Un maestro que dice las cosas y que no sé qué. Sí. Como ustedes tienen un maestro ahí, ¿cómo se llama? Maestro Soham. Sí, es un asesor. Ajá. Y ya me dijo, y si no practicaba magia negra, su esposa, le digo, no, él lo que estudiaba mucho era la Biblia. La Biblia la estudiaba desde donde empieza al final. Le había dado muchos repasos. De pasta a pasta. ¿Mande? De pasta a pasta, se dice. Ajá. Se lo sabía de memoria. Los versículos, capítulos y todo eso, el libro. Y así. Y aún así era afectado, ¿no? Le afectó. Lo que pasa es que, mira, él estudiaba la Biblia, pero por otra parte daba lugar al diablo, permitiendo a través del alcoholismo, a través del alcohol, pues perder voluntad en cuanto a sus sentidos, ¿no? Porque sabemos que pues cuando uno está alcoholizado o bajo el influjo de alguna droga o sustancia, pues se vuelve uno más vulnerable. Y importante lo que dices, porque a pesar de que él estudiaba la Biblia,
había caído en el alcoholismo y este maravilloso libro no le ayudó para salir adelante. Pues no, pues como le digo, por eso después le decía, no, estudiar la Biblia, y dije, mamá, me decía que ya no vas a tomar, y le ves que has tomado, le decía, sí, pero me eché unas por el cansancio, por no sé, pero sí, pero no, así no, le dije yo. Sí. Y pues sí. Muy bien. Va a ser 30 años ahora en diciembre. Sí, porque tengo un niño, bueno, tenía mi niño chiquito, un bebé de meses. Sí. Y ya hizo 30 años mi chiquito. Ok, qué bueno, mira qué bendición. Pues mi querida Marcela, muchísimas gracias por este relato, esta historia que nos completaste. Qué bueno que hubo oportunidad de volver a comunicarnos. Y sí, te deseo que tengas una estupenda noche, amiga. Sí, pues ahorita él ya no está conmigo, ya tiene 14 años que falleció. Que me metan. Sí, no, pues ya estoy sola ya, pues nada más con mis hijos. No, y nosotros, nos tienes a nosotros también. Ok, gracias. ¿De qué, amiga? Pues hace 14 años que falleció primero mi hijo mayor, y a los 3 meses se me fue mi nietecito, su hijo que falleció, y luego ¿por qué, amiga? murió el 2 de marzo, y el 1 de junio falleció el niño, nació y murió, y luego... ¿Alguna enfermedad o qué? ¿Mandé? ¿Alguna enfermedad o por qué esta cadena de decesos? Atropelló un camión carguero de naranja. Lo atropelló y murió a la semana, por decirlo. Lo atropelló un lunes en la tarde, y falleció un viernes a mediodía, como a las 12:30. Y luego su esposa quedó embarazada y nació el bebé, pero se murió al instante, el 1 de junio, y luego el 3 de junio, en ese mismo, a los 3 meses me fueron los 3, como por decir. Mi hijo, mi nieto y mi esposo. Ay, amiga. No, Híjole. Pues eso fue una desgracia muy grande, un dolor muy grande que no lo podía superar. Sí, ya pasaron 14 años y mira, gracias. Todavía parece que lo siento, parece que fue ayer. Sí, no. Pero reitero, amiga, ya lo puedes contar, lo puedes ver hacia atrás, o sea, son 14 años que Dios te ha dado la fuerza para continuar, y mira, aquí estás relatándonos estas historias. El fantasma errante.